Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado y compartir este tiempo, este espacio en el que juntos vamos a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Desde hace un tiempo el Señor me viene amonestando, viene hablando a mi corazón, viene hablando a mi espíritu con una palabra que es la que yo les quiero compartir en esta oportunidad. La palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Es un texto muy conocido, que hemos leído muchísimas veces, hemos escuchado predicarlo muchísimas veces, hemos extraído no solo de este fragmento, sino de todo el capítulo 4 de Juan, una enseñanza muy profunda, ya que nuestro Señor Jesucristo habla con una mujer extranjera, con la mujer samaritana, y comienzan a tener un diálogo, un intercambio acerca de las formas y de los métodos de adoración. Pero el Señor Jesucristo, como les decía, en el versículo 23 y 24 nos deja una enseñanza tremenda, muy profunda, que realmente nos va a introducir en esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Y dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Nuestro Señor Jesucristo deja dos palabras extraordinarias en este texto. Espíritu y verdad. Justamente lo que quiero que reflexionemos juntos es acerca de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad podríamos hablar muchísimo tiempo, podríamos hacer un seminario entero o un congreso entero hablando sobre la verdad, fundamentalmente de lo que tiene que ver con las escrituras. Y nosotros, si hablamos de la verdad, tenemos que contrastarlo con la mentira. En esta ocasión yo quiero contrastar la verdad con la mentira. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También en otra parte dice nuestro Señor Jesucristo que seremos verdaderamente libres cuando conozcamos la verdad. La verdad los hará verdaderamente libres. El apóstol Juan escribe en Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 21, dice que ninguna mentira procede de la verdad. Y quiero que nos quedemos con este contraste, que ninguna mentira procede de la verdad, entre la verdad y la mentira. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo somos batallados, bombardeados, todo el tiempo estamos expuestos a escuchar informaciones, noticias, comentarios, todo el tiempo llegan a nuestra vida links con supuestas informaciones, con supuestas noticias, con cuestiones que entran en nuestra mente y muchas veces quedan ahí en nuestro subconsciente. Y para nosotros, como lo dice alguien que está del otro lado de una pantalla o que está del otro lado, lo escribe en una página que nosotros confiamos y creemos que es una noticia verdadera, a veces eso se anida y queda en nuestro corazón. Y si bien no estamos llevando una vida de pecado ni una vida engañosa, no estamos entregados a la mentira, no estamos entregados a los vicios ni a los placeres de este mundo, no estamos entregados a la inmoralidad sexual, no vivimos una vida de pecado, muchas veces hay detalles, hay cosas que nos impiden recibir toda la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que el Señor estuvo hablando a mi corazón. Que muchas veces nosotros damos lugar sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, o por esa ansiedad de estar en el mismo nivel que los demás y creer que nos estamos informando, permitimos que entren cosas a nuestras vidas que nos impiden. Y estamos girando como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, parece que giramos alrededor de lo mismo. Como que avanzamos un poco y después retrocedemos, no podemos llevar una vida cristiana en plenitud, no podemos desarrollar nuestros ministerios, no podemos desarrollar nuestros proyectos que tenemos con el Señor. Muchas veces nos sentimos frustrados y decimos, pero ¿qué es lo que está frustrando? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo caminar un poco más adelante? ¿Qué está frenándome? Y analizamos y vemos que no hicimos nada voluntariamente, pero hay cosas que involuntariamente entran. Tenemos que tener en cuenta que el diablo es el padre de mentira. Satanás el diablo, la serpiente antigua,
Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 31, habla del dragón, la serpiente antigua, Satanás el diablo. Y me quiero quedar con esta figura de la serpiente porque es una víbora que nos va enroscando. Y así trabaja la mentira, así trabaja Satanás el diablo. Nos va envolviendo, nos va enroscando y nos va atrapando en ese espíritu de mentira. Los medios de comunicación son una gran máquina que el enemigo utiliza para que la mentira entre en nuestros hogares. Nosotros encendemos la televisión, prendemos la computadora, encendemos la radio y empezamos a escuchar informaciones o empezamos a leer a través de las páginas web, como les decía, noticias, o a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, Facebook, lo que fuera. Creemos que son noticias verdaderas. Y lo que todos tenemos que saber es que los medios de comunicación en su mayoría son empresas. Son empresas que lo que hacen es sostener sus negocios. Son empresas financiadas por otras empresas más grandes. Muchas veces hay empresas grandes que se dedican a otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la información, que las sostienen, que las mantienen o son los dueños de esos medios. Y el que está ahí al frente del televisor es un trabajador al que le dan una planilla y tiene que cumplir con esa planilla, tiene que cumplir con lo que le están pidiendo para desarrollar su trabajo. Se lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado en medios de comunicación, soy productor y conductor en radio y televisión, he trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación y sé cómo funciona la cosa. Viene viene el director, viene otro productor y te dice, mira, tenemos que ir por este lado, esta es nuestra línea editorial. Entonces siempre es importante que sepamos discernir qué es verdad y qué es mentira. Mire, el 90 o más del 90% de lo que a nosotros nos llegan son noticias sesgadas. Tienen contenidos sesgados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una intencionalidad, que están girando alrededor de algo, defendiendo el interés de alguien. Son muy pocos los que defienden el interés de la mayoría de los pueblos o de la mayoría de nosotros. Son muy pocos. Generalmente vienen con un sesgo, vienen bajando una línea, vienen con un adoctrinamiento hacia el televidente, hacia el oyente, hacia el lector. Sepamos discernir eso. Y usted dice, ¿cómo puedo hacer eso para saber si es verdad o mentira? Y bueno, mire, cuando le llega algo, búsquelo en 3 medios distintos. Y generalmente que tengan diferente línea editorial. Si usted puede hacer ese ejercicio de buscarlo en 3 lugares distintos y sale más o menos la misma noticia, es porque es verdadera. Si ya varía en algo o alguno de los medios en los que usted lo busca o en las otras páginas donde lo lee, ya tiene una cuestión correctiva, es porque no es 100% verdadera esa información. Y nosotros a veces adquirimos eso y empezamos a juzgar, empezamos a condenar a personas, empezamos a meternos en lugar de jueces, y no es esa nuestra responsabilidad. Jesucristo vino y dijo que Él no venía a condenar ni a juzgar a nadie, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y entonces usted se preguntará, ¿cómo podemos vivir en la verdad de Cristo? ¿Cómo podemos estar envueltos más por la verdad que por la mentira? Yo veo a veces que muchos creyentes o que la iglesia está un poco dividida en algunas cuestiones. Le creemos a Dios, confiamos en las promesas de Dios, tenemos fe en que Dios va a obrar, oramos en dirección en la que Dios va a bendecir y abrir su mano y abrir los cielos, pero después volvemos a nuestro entorno, a lo que consideramos como la realidad, y nos comienza otra vez a bajonear, y nos comienza otra vez a tirar atrás, y nos comienza otra vez a generar duda. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en relación a la verdad y al pecado, porque la mentira es el pecado favorito del diablo. Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice el apóstol Pablo, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Hoy hay una especie de idolatría que nos transmiten la mayoría de los medios de comunicación, las redes sociales, las páginas web. Todo el tiempo nos van llevando y nos van arrastrando a idolatrar como que lo que se dice, como que lo que se nos muestra, como que lo que se nos está entregando a nosotros es una verdad revelada y absoluta, y a veces nosotros caemos ingenuamente en eso. Y penetra en nuestro subconsciente el pecado, el espíritu de mentira, el espíritu del anticristo. Mire lo que dice también Romanos. En el final yo leí
el principio de este fragmento, donde Pablo hace toda una disertación acerca de cómo el hombre fue siendo arrastrado por la corriente del mundo y entrando en pecado, en chismes, en lascivias, en homicidios, en pleitos, en contiendas, en un montón de cosas. Mire lo que dice sobre el final el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Para salirnos de esto, el Señor puso en mi corazón 5 ítems, 5, digamos, tendencias que nosotros podemos tener en cuenta para mantenernos firmes en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Jesucristo. Y lo primero que yo les quiero decir a usted, y que primero Dios habló a mi vida, es que tenemos que pasar de lo pasivo a lo activo. Pasar de esa actitud pasiva que muchas veces tenemos nosotros, de estarnos quietos y dejar que el mundo que nos rodea comience a envolvernos, que el sistema del mundo comience a atraparnos. Nosotros podamos estar activos, activar la fe, activar la palabra, acordarnos de las promesas que Dios nos dio. Hay alrededor de 3.500 promesas en las Escrituras en las cuales nosotros podemos apropiarnos y comenzar a determinar. Cuando estamos sintiendo que el mundo nos vence con toda su batería de informaciones, con toda su batería con todo su armamento, viene hacia nosotros y comienza a tocar nuestro consciente, nuestro subconsciente, comienza a tocar nuestra vida, quiere batallar, quiere entrar dentro nuestro. Ahí tenemos que activar la fe. Tenemos que pasar de una actitud pasiva a una actitud activa. Jesucristo le decía a la mujer: tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, Hebreos dice que tenemos libertad, tenemos entrada delante del trono de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Nos ha dado libertad para entrar a la presencia de Dios. Entremos a la presencia de Dios. Por eso le decía la palabra verdad y la palabra espíritu. Quería resaltarlo en esta reflexión. El espíritu es el que nos va a llevar a nosotros a estar en una actitud más activa con el Señor, más activa con su palabra, más activa con sus enseñanzas, más activa con su discernimiento, con la luz que Jesucristo nos da y nos revela a cada instante en nuestro corazón, y que no se apague ese fuego que el Señor ha encendido en nuestros corazones, que lo que nos rodea no apague ese fuego. Otra cosa es pasar de lo estructurado a lo espontáneo. Pues oraré con el Espíritu, dice 1 Corintios capítulo 14, verso 15, pero también oraré con el entendimiento. Más cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Es importante darnos un orden, tener una cierta estructura para mantener un orden, pero tenemos que dar libertad al Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne nuestras vidas, el que esté con nosotros guiándonos todo el tiempo. Si queremos vivir en la verdad, tenemos que darle lugar al Espíritu. Sostener las cuestiones que las palabras nos enseñan. La palabra nos da muchas instrucciones para la vida. Nos corrige, nos exhorta, nos capacita, nos da entendimiento de un montón de cosas, pero tiene que estar el condimento del Espíritu. A veces es como que estar dividido nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestras congregaciones, entre los que hacen un énfasis en lo espiritual y los que hacen un énfasis solamente en las Escrituras y en lo que tiene que ver solo con las enseñanzas, con la palabra. Tenemos que tener las dos cosas. Tenemos que ser hombres y mujeres que vivamos anunciando la verdad de Cristo, no solo con el entendimiento, no solo con el conocimiento de las Escrituras, que es muy importante, es fundamental, sino que tenga también esa chispa, esa llama del Espíritu encendida. Lo tercero, pasar de lo horizontal a lo vertical. Vivimos en nuestras congregaciones en estado horizontal todo el tiempo, relacionándonos con unos a otros, que está perfecto. Tenemos que vivir en comunión, en koinonía. Está bien que nos abracemos, que charlemos, que tratemos de entablar relaciones entre nosotros, pero es como que todo el tiempo estamos viviendo en una actitud horizontal. Nos autoalentamos, nos autoayudamos, nosotros mismos nos motivamos y no miramos
hacia arriba. Tenemos que tener una actitud en este tiempo mucho más vertical, mirar mucho más lo que dice el Señor. Y esa actitud horizontal que yo veo que a veces tenemos en nuestras congregaciones, y que no está mal, porque está bien, hay que tener relaciones, somos seres de relaciones los seres humanos y necesitamos relacionarnos, y eso está perfecto. El tema es que a veces eso lo transportamos también cuando salimos de las cuatro paredes de la iglesia y hacemos comunión o sentido común con el mundo. Y eso era lo que decía Romanos, que leímos en el capítulo 1. No solo el Señor condena o no le gusta a Dios que los que practican el pecado, sino los que se congracían con los que pecan, sino los que se complacen con los que están pecando. Y a veces sin darnos cuenta nosotros nos complacemos con el pecado del mundo, nos complacemos con el sistema del mundo, nos envuelve el sistema del mundo y nos atrapa y no nos damos cuenta, por ahí de forma inconsciente, pero esa horizontalidad nos lleva a nosotros a cometer ese error. Seamos más verticales, debemos pasar de una actitud horizontal a una actitud vertical, de mirar más hacia arriba, de tener una comunión más continua con nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto que quiero compartirles para reflexionar es que debemos pasar de un énfasis en mí a un énfasis en Cristo. Todo el tiempo estamos nosotros, como les decía, autocomplaciéndonos, pidiendo, diciendo, Señor, bendíceme, tócame. La oración de la oveja, como dicen algunos, la de me. Tócame, bendíceme, dame. Tenemos que empezar a mirar de otra manera la realidad. Tenemos que empezar a mirar de otra forma nuestras vidas como hijos de Dios. No solamente en el de recibir, sino también en el de dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a no mirar lo que me pasa a mí solamente, sino mirar a nuestro alrededor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por vos? No en lo que vos podés hacer por mí, sino qué puedo hacer también yo por vos. De un énfasis en mí a un énfasis en Cristo. En nuestras iglesias todo el tiempo estamos sacando de la galera palabras de la ley, de las escrituras. Conocemos la historia de Israel, conocemos las leyes del judaísmo, conocemos el Pentateuco, las reglas, los 10 mandamientos, y está bárbaro, está bien que tengamos en cuenta esas cosas, pero cuando leemos a los profetas, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que ver dónde está Cristo ahí. ¿Cuál es la verdad espiritual para nosotros, para nuestras vidas? Muchas veces también vivimos rodeados de ese espíritu religioso que tenían los fariseos, los saduceos, de manejarnos correctamente y en la estructura de la ley y no dar libertad a Cristo. Jesucristo se encuentra con la samaritana y le declara una terrible verdad que hoy es para nosotros. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y la hora viene, dice, y es ahora. Este es el tiempo. El tiempo ha llegado en que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y dejar de tener un énfasis en nosotros mismos y en nuestras congregaciones solamente, sino tener un énfasis en Jesucristo. Que Jesucristo nos muestra cuál es el camino. Es extender la mano y amar al que está afuera, al que está perdido. Tener esa relación, esa empatía con el otro, con la necesidad del otro, pero fundamentalmente con la necesidad espiritual. Y lo último es de lo semanal a lo diario, pasar de lo semanal a lo diario. Estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo, donde una pandemia nos está a todos llevando a permanecer en nuestros hogares el mayor tiempo posible, y creo que es la oportunidad para pasar de lo semanal a lo diario. ¿Cuántas veces nos preparamos para ir al culto, a la reunión, al encuentro, al evento que se hace en la iglesia? Nos preparamos, decimos, uy, el domingo tenemos que ir, o el sábado, o este día voy a ir a la iglesia. Y muchas iglesias tienen reuniones varios días a la semana, pero nosotros sabemos que un día específico es el que vamos siempre a tal horario, nos sentamos en el mismo lugar, estamos dispuestos a ocupar ese mismo espacio dentro de un templo, dentro de un edificio, pero no dejamos que Dios nos acompañe de vuelta a nuestra casa. No dejamos que el Espíritu de Dios venga con nosotros después de la reunión. Muchas veces nos quedamos con lo que vimos ahí, nos gozamos con la alabanza, disfrutamos del mensaje, decimos qué lindo que estuvo todo, la relación que hemos tenido con los hermanos,
las charlas que hemos llevado adelante y toda esa relación que tenemos que pasar de lo semanal a lo diario, a tener una relación con el Señor todo el tiempo, a buscar a Dios no solamente en el templo y en el culto, sino buscarlo permanentemente, todos los días de nuestra vida. Como le decía, esta situación que estamos atravesando hoy nos lleva a permanecer todo el tiempo en búsqueda de Dios. Podemos aprovechar este tiempo que estamos en nuestra casa. Yo creo que lo han aprovechado este tiempo para estar más con el Señor, estar en una relación diaria, de todos los días, permanente con nuestro Señor Jesucristo y con su Espíritu. Yo espero que le haya servido esta reflexión, espero que el Espíritu Santo de Dios le dé luz. Jesucristo también nos dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Yo me voy, pero los dejo con el Espíritu Santo, les dejo a ustedes, les voy a enviar el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, para que les enseñe y los guíe a toda verdad. Pensemos en este tiempo en que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios comience a tomar el control y el dominio de nuestras vidas. Entonces, debemos pasar de lo pasivo a lo activo, debemos pasar de lo estructurado a lo espontáneo, de lo horizontal a lo vertical, de un énfasis en mí a un énfasis en Cristo y de lo semanal a lo diario. Que el Señor nos dé luz y nos dé sabiduría. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos despojarnos de todo peso. Queremos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón toda contaminación que el mundo haya traído a nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que tú me limpies, que saques todo espíritu de mentira que el diablo ha querido inculcar, Señor, en mi mente, en mi corazón. Rompe las estructuras, Señor, que nosotros mismos muchas veces nos creamos, que el diablo nos pone, que la religión también, Señor, nos pone, pero que muchas veces el mundo que nos rodea nos lleva, Dios mío, a sustanciar, a fortalecer y a tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Deshace toda estructura, Señor, todo vicio que haya en nuestra vida, Dios mío, en nuestros pensamientos. Ahora, Padre, queremos ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a oír solamente tu voz y a ser predicadores de la verdad, oidores de la verdad. Señor, que nosotros podamos ser instrumentos genuinos en tus manos, instrumentos limpios en tus manos para anunciar tu palabra, que es la verdad. Señor, gracias porque nos estás hablando en este tiempo y nos estás enseñando y nos estás motivando, Señor, a ir un paso más adelante en nuestra fe. Gracias. Yo te ruego por los que están del otro lado, que tú los bendigas, Señor, que tú toques cada vida, cada corazón. Si alguno, Señor, se ha dado cuenta que por ahí su vida se sentía un poco frenada, frustrada y no encontraba cuál era la razón, Señor, que podamos en este tiempo levantarnos contra la serpiente antigua, contra Satanás el diablo, contra ese espíritu de mentira y sacarlos, Señor, definitivamente de nuestras vidas. Sacarlos de nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos y a tener discernimiento, a tener luz para poder, Señor, entender los tiempos en los que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Espero que le haya sido útil esta reflexión. Simplemente quería compartir esto que Dios estuvo hablando hace un tiempo en mi corazón. Espero que haya sido claro y nos estaremos encontrando próximamente en otra emisión similar a esta. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí del otro lado. Bendiciones.